vamos a hacer como una guía general de los nutrientes, de cómo debería ser, y remarcar algunos puntos, eje, mediante los cuales si uno los sigue es mucho más probable que nuestra alimentación sea adecuada. Después todo lo demás, digamos, las cosas más chiquitas y más finitas, siempre nosotros tenemos que tener nuestra guía de nuestro nutri o nuestro médico de cabecera y tratar de organizarlo, aunque sea una vez al año, con alguno de nuestros profesionales de cabecera. Hoy día hay excelentes profesionales súper capacitados y eso en estos últimos años ha cambiado muchísimo y hay mucha formación académica y mucha actualización al respecto, por suerte, y cada vez está más lejos la época en la cual el vegetariano era echado del consultorio. Así que, bueno, hay que acceder a eso y tratar de organizarse. Así que, bueno, de eso se trata lo de hoy. Si quieren, vamos pasando las imágenes para hablar un poquito de lo que vamos a charlar hoy. Bien, para el que esté mirando o el que mire luego, que recién está curioseando y que está viendo de qué se trata todo esto de la alimentación vegana, vamos a hablar de qué consiste la alimentación vegana. La alimentación vegana consiste en quitar de nuestra alimentación todos los alimentos de origen animal. Todas las carnes, y cuando digo todas las carnes, que parece algo redundante, en realidad no lo es. Muchos de ustedes seguramente habrán tenido en algún momento alguna experiencia a nivel familiar o social en la cual les dijeron algo así como, ah, bueno, vos sos vegetariano o vos sos vegano, pero bueno, pero comés pescado o bueno, comés pollo. Así que bueno, vale aclarar que son todas las carnes y todos los productos animales, como por ejemplo la leche y todo lo que se hace con leche, yogur, queso, crema, manteca y huevos y miel, porque es producida por animales que son las abejas, ¿sí? En eso consiste. Pasamos a la siguiente, donde nos vamos a preguntar algo muy importante, que ¿es saludable una alimentación vegana? Bueno, una alimentación vegana organizada, planificada adecuadamente, o sea, pensada, consciente, es muy saludable y es adecuada para todas las etapas de la vida, ¿sí? Todas las etapas de la vida son todas, desde un niño muy pequeñito, un escolar, un adolescente, un adulto mayor, una embarazada, una mamá que está en lactancia, un deportista, etc. Y además de eso, pasamos si quieren a la siguiente imagen, previene y ayuda en el tratamiento de una gran cantidad de enfermedades crónicas. Esta simple diapo, que va a ser la única que van a ver al respecto, es la conclusión de una gran cantidad de trabajos científicos muy serios, donde se vio que comparando poblaciones veganas con poblaciones que no lo eran, las poblaciones veganas tienen menor incidencia y menor gravedad de enfermedades crónicas, como por ejemplo la diabetes, la cardiopatía isquémica, los infartos, algunos tipos de cánceres, la obesidad, patologías realmente graves, muy serias. Vamos a la siguiente, donde la pregunta es, ¿el veganismo es una moda? ¿Sí? Porque hoy día, como ha explotado, por suerte, y tenemos cada vez más personas veganas, entonces por ahí existe ese rumoreo de que, bueno, es una moda. No, es un estilo alimentario avalado por las principales sociedades científicas de todo el mundo, como por ejemplo la Sociedad Argentina de Nutrición, la Academia de Nutrición y Dietética de los Estados Unidos, el Comité de Médicos por una Medicina Responsable, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Dietética y de Diabetes, entre otras, ¿sí? Bien, pasamos entonces, después de esta introducción general, a ver un poquito el concepto de nutrientes. Este es un concepto muy importante para que nosotros podamos aprender a armar nuestra alimentación, ¿sí? Y el concepto fundamental es conocer que no es lo mismo un alimento que un nutriente, ¿sí? No necesitamos ningún alimento específico en nuestra vida, pero sí necesitamos nutrientes específicos. Los nutrientes son componentes de los alimentos, cosas que están en los alimentos y que nos ayudan a nuestra salud, a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Y esos nutrientes se dividen en dos grandes grupos, que son los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes se encuentran en mayor cantidad, se pesan en gramos y
con respecto a los alimentos que nosotros vamos a dejar, que son la carne y los derivados. ¿Qué nutrientes tienen estos alimentos? ¿Qué nutrientes tiene la carne, el huevo, la leche, el queso? Estos alimentos tienen fundamentalmente proteínas. También tienen bastantes grasas, en su mayoría de tipo saturado. Tienen una vitamina que es la vitamina B12. Tienen además hierro y otros alimentos como por ejemplo los lácteos tienen calcio. Entonces, la estrategia esencial de todo esto es, una vez identificados estos nutrientes, estos son los nutrientes que nosotros vamos a sacar y vamos a comer mucho menos. Entonces, encontrar otros alimentos de origen vegetal que tengan esos mismos nutrientes y reemplazarlos. Y también fijarnos en lo que se conoce como biodisponibilidad. ¿Qué quiere decir? Asegurarnos que eso nuevo que estamos comiendo realmente nuestro cuerpo lo va a asimilar y lo va a utilizar. Entre lo que comemos, que realmente eso que comamos, el cuerpo lo aproveche, ¿sí? Bien, vamos entonces a dar un vistazo en la siguiente diapo de dos platos nutricionales. El plato de la izquierda es el plato omnívoro, el plato tradicional, que ha ido cambiando con el transcurso del tiempo, por suerte, va cambiando mucho. Al principio era una pirámide, no sé si los que están viendo o los que lo ven después la recuerdan, y ahora se transformó en un plato. Eso es mejor realmente, y a su vez ese plato ha ido cambiando y cada vez cambia más. Y el de la derecha es un plato vegano. Hay algunas cosas en común, aunque estén distinto distribuidas, pero hay algunas cosas en común. Los dos platos tienen muchas verduras y tienen muchas frutas, y eso es excelente en los dos. En los dos platos representados de distintas maneras, pero hay cereales y granos, eso también está muy bien. Y en el plato omnívoro hay dos sectores que son para las carnes, distintos tipos de carne, leche, huevos, queso. Y en el lado del plato vegano, ese sector no está. En el lado del plato vegano tenemos un sector que nosotros vemos abajo en el dibujo, que tiene la forma de una pizza, de una porción de pizza, y que está, si ustedes lo ven un poquito, observan, está representado por legumbres, ¿sí? Entonces, hacia ahí nos vamos a abocar para comenzar esto, que es para hablar del nutriente principal que tienen las carnes y los derivados, y que son las proteínas. ¿Dónde tenemos nosotros proteínas en nuestro plato vegano? Nosotros vamos a tener proteínas en casi todos los alimentos de origen vegetal. Está ampliamente distribuida, ¿sí? Lo vamos a tener en algunos cereales integrales, en algunas semillas, en algunos frutos secos, en algunas verduras, pero fundamentalmente la proteína eje, la proteína central que nos rige es la legumbre. Y fíjense en ese plato vegano que la legumbre ocupa un espacio fijo. El espacio fijo que en un plato omnívoro, imagínense, o su pasado, o el de algún familiar o amigo, ocupa la milanesa, ¿sí? Hay personas que no pueden vivir sin una milanesa o una costeleta, en su plato es como que está fijo. Bien, en nosotros así tiene que ser la legumbre en nuestro plato. Por eso está ocupando ese sector, que solamente tiene legumbres y no tiene otra cosa. La legumbre tiene que estar en nuestra alimentación cotidiana. Todos los días tenemos que tener por lo menos una porción de legumbres. Y este es el primer concepto eje que se tienen que llevar, ya sea los que recién están curioseando, como los que son veganos hace un montón de tiempo, porque a veces uno necesita repasar o revisar su alimentación con la vorágine de lo cotidiano y por ahí pararse y decir, bueno, estoy comiendo legumbres realmente todos los días, de la manera que sea, en la forma que uno la quiera o pueda preparar, pero tiene que estar en nuestra alimentación cotidiana. Y pasamos un poquito a la siguiente, donde vamos a ver un poco más el tema de las legumbres. Como ya dije, proteínas hay en todos lados y nos vamos a focalizar en algunos ejes y por eso estamos dándole como más fuerte a las legumbres. Las legumbres nos aportan, como dijimos, fundamentalmente proteínas, nos aportan un montón de otras cosas también, y dentro de esas otras cosas tenemos que remarcar dos elementos que mencionamos al principio, cuando hablamos de qué nutrientes tenía la carne cuando la dejábamos, y dijimos que tenía hierro, y que los lácteos, por ejemplo, también tenían calcio. Bien, las legumbres son una fuente muy importante de hierro, y algunas legumbres también son alimentos fuente fuerte de calcio, como por ejemplo la soja, los garbanzos o los porotos blancos. Entonces, fíjense que en una porción de legumbres nosotros estamos teniendo 3 nutrientes críticos. O sea, nutrientes críticos se les llama a esos nutrientes que nosotros estamos abandonando. Por eso es crítico decir, bueno, ¿con qué lo voy a llenar? Acá tenemos, en una porción de legumbres, estamos administrando a nuestro cuerpo algunos de esos nutrientes que tenía la carne, ¿sí? Vamos un poquito
a la siguiente, donde para los que están iniciándose hacemos un repaso de qué hablamos cuando hablamos de legumbres. Hablamos de lentejas, hablamos de arvejas, hablamos de garbanzos, porotos de todo tipo y color, y hablamos de la soja y las distintas maneras en que se prepara la soja, como por ejemplo soja texturizada, bebidas de soja, tofu, por ejemplo. Vamos a la siguiente, donde lo que les quiero remarcar es algo muy importante, y es que las legumbres siempre las debemos consumir bien preparadas. Eso es fundamental. No podemos consumir legumbres si no hicimos correctamente los pasos de remojarla varias horas, enjuagarla, cocinarla lento. ¿Por qué? Porque sus paredes son muy gruesas, contienen antinutrientes, y si las consumimos mal, sin preparar, vamos a tener intolerancia digestiva, nos van a caer muy mal, y además no vamos a absorber correctamente esos nutrientes que en realidad era nuestro interés consumir, ¿sí? Y con respecto a la soja, que ahí lo ven en el cuadrito, diferenciar el tema de la soja da para hablar. No todo el mundo le gusta o está de acuerdo con consumir soja. No vamos a entrar ahora en esa reyerta, pero la soja tiene cosas a favor y cosas en contra, y bueno, podemos elegir consumirla o no. Las cosas que tiene a favor desde lo nutricional es que es una proteína muy, muy completa, es una proteína muy buena, de muy buena calidad. Y la otra que tiene a favor es la versatilidad de la soja. Como ya dijimos, encontramos soja en milanesas, encontramos soja en porotos, encontramos un vaso de bebida de soja que es equivalente nutricionalmente a un vaso de leche, encontramos una soja texturizada con la cual podemos hacer unas empanadas, encontramos el tofu, o sea, tenemos para darle variedad, como bastante variedad. Lo que tiene en contra, bueno, todos lo sabemos, y seguramente algunos de ustedes son mucho más expertos en eso que yo, todo el tema ambiental y lo que generan los cultivos de soja mal realizados, y además que nuestro país es un exportador, uno de los principales exportadores de soja transgénica. Para evitar esto, podemos consumir soja orgánica certificada. Aquí tenemos el sellito que tenemos que buscar. Nos va a costar un poquito más que encontrarla que cualquier otra soja, y nos va a costar un poquito más al bolsillo también, pero la podemos encontrar. Vamos a la que sigue. Esto en general dijimos que no lo vamos a profundizar. El tamaño de porción es individual, el tamaño de porción va a depender de un montón de cosas, de nuestro sexo, edad, tamaño, objetivos, trabajo, actividad física, problemas de salud, nuestro peso de base, si estamos, por ejemplo, embarazados, si estamos por competir, un montón de cosas, ¿sí? Así que esto es solamente como un patrón o guía general en el cual no nos vamos a introducir, es más que nada como para no caer en extremos y tener como un eje medio de lo que sería aproximadamente una porción, y sí recordar que la legumbre tiene que estar por lo menos una vez al día, ¿sí? Y después incorporar, como ya dijimos, las proteínas están ampliamente distribuidas en nuestro plato, y entonces la idea es comer con diversidad, variedad de alimentos, que ahora lo vamos a ver ese concepto. Vamos entonces al siguiente. Y acá vemos el grupo de los cereales, ¿sí? El grupo de los cereales, que serían los hidratos de carbono, son, como dijimos, nuestro principal aporte de energía. Si es energía de acceso fácil, es la energía que utilizamos ahora, por ejemplo, que estoy utilizando para hablar y que ustedes están utilizando para poder escuchar o ver. Y este concepto es muy importante, son alimentos realmente muy importantes. Tienen otros aportes nutricionales, sobre todo los cereales de buena calidad, que son los cereales enteros, de grano entero, integrales, que no han perdido gran parte de sus nutrientes. Esos cereales también nos van a aportar proteínas, nos van a aportar vitaminas, algunas vitaminas del complejo B, y fíjense lo que dije, nos aportan proteínas y también nos aportan hierro, los cereales enteros o integrales. Ahí tenemos varios aportes en un solo alimento, como pasaba con las legumbres, ¿sí? ¿Por qué mencionamos los cereales? Sí, en realidad dijimos que la carne, los huevos y los lácteos tienen proteínas y grasas, ¿sí? En realidad no son fuente de hidratos de carbono. Los mencionamos por dos motivos. Uno, porque estamos hablando de cómo armar un plato saludable, y dentro de lo que es un plato saludable vegano tenemos que tener algo de hidratos de carbono para que nos aporte energía rápida, y no utilicemos otros nutrientes para eso. Para no usar nuestras proteínas como fuente de energía, para usar nuestras proteínas para lo que tienen que estar, para nuestra estructura, para nuestro funcionamiento, la energía de fácil acceso la tenemos que obtener de los hidratos de carbono. Pero por otro lado, los menciono porque hay un error que a veces
cometemos los vegetarianos y los veganos cuando no pensamos u organizamos adecuadamente nuestra alimentación al inicio. Sacamos de pronto todas las carnes, o sacamos de pronto todo, y no pensamos con qué vamos a completar ese hueco. Y cuando no lo pensamos, sucede que muchas veces ese hueco lo completamos con hidratos de carbono. ¿Por qué sucede esto? Porque los hidratos de carbono son de muy fácil acceso, muy económicos, muy ricos, bastante adictivos y están socialmente distribuidos y los vamos a encontrar en todas partes, ¿sí? Hablamos, por ejemplo, de pastas, hablamos de pizzas, hablamos de panes, hablamos de galletitas, hablamos de papas fritas, ¿sí? Entonces, sucede que no solo comemos la porción de hidratos que correspondía comer para tener energía, sino que además ese hueco donde iban las proteínas lo llenamos con hidratos de carbono. Entonces ahí tenemos un desequilibrio nutricional que a largo plazo nos puede llegar a traer algunas complicaciones y después de esas complicaciones le echamos la culpa a los pobres hidratos de carbono. Y en realidad los hidratos de carbono bien usados son fundamentales para nuestra vida y son saludables. ¿Sí? Comidos en la porción que corresponde, una porción para darnos energía y no un montón, y comidos nutricionalmente adecuados, o sea, los que tienen una buena calidad nutricional, cereales enteros, integrales. ¿Sí? Dentro de los hidratos de carbono tenemos un panel muy amplio, si quieren veamos la siguiente foto, pero hay muchísimos hidratos de carbono o cereales. Tenemos, por ejemplo, arroz, tenemos pastas, tenemos avena, tenemos panes, harinas y todo lo que se hace con las harinas. Y también tenemos los hidratos refinados que no están aquí, como por ejemplo el azúcar es un hidrato de carbono porque es glucosa, todo lo que se hace con ella, como por ejemplo un alfajor, una golosina, una gaseosa, esos también son hidratos de carbono. Entonces elijamos hidratos de carbono que nos aporten nutrientes, que nos aporten energía de verdad. Y acá menciono también 3 vegetales que se comportan como hidratos de carbono debido a su alto contenido de almidón y que son papa, batata y choclo. Vamos a seguir un poquito. Bueno, acá un poquito también algo de los hidratos que voy a mencionar así brevemente, y es justamente lo que mencionaba de cómo hoy día hay varias escuelas como que demonizan un poquito los carbohidratos. ¿Y cuánto tiene que ver en esto el mal uso del carbohidrato? Nosotros, si usamos bien el carbohidrato, o sea, en porciones un poco más chicas, ¿sí? Después obviamente que la porción es individual y la podemos charlar con nuestra Nutri, pero todos sabemos que no es lo mismo comerse un plato o una bolsa de pan que una porción, ¿sí? Y que no es lo mismo comerse un alfajor que comerse un bollito de pan integral con semillas, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces, mitos de las harinas, hay muchas cosas que nosotros le echamos la culpa a las harinas o responsabilizamos, y en realidad no era la harina o el hidrato de carbono en sí, sino algunos puntos de cómo utilizarlo. Bueno, seguimos, no los reto más. Esto de las porciones, dijimos que solamente los vamos a pasar, que es como para no caer en los extremos. Pero sí, esto de varias porciones en el día se refiere justamente a que el hidrato de carbono es nuestra fuente de energía. Entonces, nosotros consumimos un alimento con hidrato de carbono, se digiere, pasa a nuestra sangre, se transforma en glucosa. Esa glucosa entra a los distintos órganos, al cerebro, a los músculos, a los órganos, y nosotros la usamos. La usamos, por ejemplo, para ir en bicicleta al trabajo, y la usamos. Cuando la terminamos de usar, vamos a necesitar otra vez disponer de energía. No tiene una forma muy fácil de depositarse e irnos dando energía a lo largo del día por sí sola, y por eso está bueno que haya varias porciones a lo largo del día que nos vayan aportando energía de fácil acceso, por eso se llama así, ¿no? Para acceder a ella en distintos momentos en que la vayamos necesitando, y por eso son varias porciones. Si quieren vamos a seguir un poquito. Y acá pasamos al grupo de las frutas y las verduras. Vieron que en el plato que les mostré, en los 2 platos por suerte hay muchas frutas y verduras. Las frutas y verduras son como nuestra farmacia natural, ¿sí? Las frutas y las verduras nos van a aportar vitaminas, minerales, fitoquímicos, antioxidantes, fibra, agua, ¿sí? Hidratos de carbono nos aportan, pero son hidratos de carbono simples, son de uso muy corto. Imagínense, por ejemplo, que desean almorzar y almuerzan 2 o 3 frutas. Seguramente al corto tiempo
van a sentir como que no almorzaron mucho, porque en realidad son hidratos de carbono que duran poquito tiempo, por eso no los ponemos en el grupo de los hidratos. Y tampoco son un alimento muy fuerte en proteínas, algunas vegetales tienen un poco más, como la espinaca o el brócoli, pero en realidad la verdura y la fruta no es como una fuente fuerte de proteínas, sino que lo vemos más como nuestra farmacia, ¿no? Y como nuestro aporte de muchos micronutrientes. Vamos a seguir con las frutas y las verduras, que ahora les voy a mostrar algo súper importante y que es otro de los ejes que tenemos que seguir, ¿sí? Y que es la diversidad, la variedad. Acá la vamos a ejemplificar con las verduras y las frutas, pero la diversidad y la variedad es importante en todo nuestro plato. Es importante en las legumbres, es importante en los cereales, es importante en los frutos secos, variar, cambiar, no comer siempre lo mismo, que no sea siempre lentejas, que no sea siempre arroz integral, cambiar siempre, dentro de lo posible. A veces no se puede cambiar tan rápido o no se puede comer 7 alimentos distintos en un día por una cuestión económica también. Pero entonces vamos variando, por ejemplo, en cada compra, ¿sí? Si compramos determinados elementos en una compra, en la siguiente podemos variar y probar otras cosas. Y con respecto a los vegetales y a las frutas, la diversidad o la variedad nos la marca el color, ¿sí? No es una casualidad lo de los colores en la naturaleza realmente es muy sabia y los vegetales y las frutas nos marcan con su color sus propiedades en gran cantidad de ellos. Por ejemplo, ahora vamos a ver en las siguientes, si quieren vamos a ir pasando y les voy mostrando como ejemplos. Por ejemplo, los vegetales de hoja bien verde, los vegetales de hoja en general, los de hojas verdes, son ricos en algunas vitaminas del complejo B, como por ejemplo el folato, y también son ricas en hierro, ¿sí? Todas las verduras de hoja verde, todo lo que es hoja, ¿sí? Vamos a la siguiente. Los vegetales o frutas de color naranja nos aportan lo que es el caroteno, que es la vitamina A de origen vegetal, que es un potente antioxidante, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Acá tenemos un ejemplo súper interesante que es el tomate, ¿sí? El tomate en su forma cruda nos aporta carotenos, que son la que dijimos de la vitamina A, también nos aporta un poco de vitamina C. Y en su forma cocida nos aporta licopeno. El licopeno es un antioxidante, es un elemento preventivo de enfermedad muy, muy importante y que se concentra a medida que nosotros cocinamos y concentramos el tomate y lo cocinamos más, mayor cantidad de licopeno tenemos. Así que eso está súper interesante porque eso nos permite también dar más variedad de alimentación y saber que tanto comemos el tomate fresco como comerlo en una salsa, por ejemplo, estamos consumiendo distintos tipos de nutrientes. Vamos a la siguiente. Esta es toda la familia de las coles o la familia de las crucíferas. Acá tenemos coliflor, repollito de Bruselas, brócoli, kale, hacusey. Toda esta familia nos está aportando sobre todo calcio y algunos elementos que son los sulforafanos, que son unos compuestos del azufre, relacionados con el azufre y que tienen también función antioxidante, ¿sí? Función antioxidante se refiere a función preventiva de enfermedades crónicas, ¿sí? Imagínense que nuestro cuerpo se oxida, imagínense como si fuera una puerta de hierro así, nuestro cuerpo, nuestro sistema se va oxidando y estos alimentos funcionan como antioxidantes, funcionan realmente como si pusiéramos una capa de antioxidante. Así como, imagínense una puerta, bueno, así es nuestro cuerpo que se va deteriorando. Cuando se deteriora, se oxida y eso genera enfermedad crónica. La enfermedad crónica le hace enfermedades degenerativas, enfermedades oncológicas, diabetes, enfermedades metabólicas, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia, cuando les menciono antioxidantes, se refiere a eso. Pasamos a la siguiente. Y acá tenemos otro ejemplo, que son todos los vegetales de color violeta. Dentro de esto, los de color rojo oscuro, por ejemplo, los frutos rojos, las frutillas, los arándanos, las cerezas. También tenemos las berenjenas, el ajo morado y la cebolla morada, ¿sí? Todos estos tienen algunos elementos que se llaman antocianinas, que son justamente antioxidantes muy, pero muy buenos. Bien, vamos a seguir un poquito con lo de las verduras y las frutas. Acá tenemos más ejemplos, los cítricos, que esto lo conocemos todos, la importancia de la vitamina C de los cítricos, que realmente está bastante demostrada. Otro antioxidante que es la quercetina, que se encuentra en la manzana roja, y otro que todavía está un poco en estudio, pero ya hay cada vez más datos, que es el resveratrol de las uvas de color oscuro, ¿sí? Vamos a seguir. Y acá
sí les menciono un poquito el tema de las porciones, porque es algo que está normatizado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y es de 5 porciones en el día de verduras y frutas. Esto es una decisión de la OMS, que es como una medida poblacional para el mundo, que se basó en tratar de prevenir o ayudar a paliar un poco la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles que tenemos en el mundo. En el mundo hay una epidemia de diabetes y de obesidad muy importante y de cardiopatías relacionadas con el colesterol elevado, todas relacionadas con el estilo de vida, ¿sí? Y en parte de eso, la responsabilidad es la baja ingesta de fibras y la alta ingesta de grasas saturadas. Bueno, son varios factores. Entonces la OMS midió la cantidad de verduras y frutas que representarían una cantidad de fibra básica protectora, que son 400 gramos, y son más o menos 5 porciones de fruta y verdura en el día. Cuando digo porciones, son porciones más o menos pequeñas, como por ejemplo una manzana pequeña o una zanahoria pequeña, ¿sí? Más o menos, no son porciones gigantes. Por ejemplo, una manzana bien grande son casi 2 porciones, ¿sí? Y esto es un dictamen general para la población general, ¿sí? Si nosotros a partir de allí no tenemos ninguna contraindicación o ningún problema y queremos y podemos aumentar nuestro consumo de verduras y frutas, bienvenido sea, excelente, ¿sí? Porque se habla incluso de más en un montón de bibliografías. Pero bueno, esto como es la base, ¿sí? Que tenemos que tener. Vamos a la siguiente. Y acá pasamos a todo lo que son semillas y frutas secas, ¿sí? Estas nos van a aportar proteínas, de las que ya hablamos, y dijimos que estaban ampliamente distribuidas en todo el reino vegetal y que lo importante era variar nuestra alimentación e incorporar distintos elementos a lo largo del día y a lo largo de los días, ¿sí? Legumbres, frutos secos, semillas, frutas, verduras, cereales, ¿sí? Los frutos secos, además de proteínas, nos van a aportar grasas. Acá tenemos el otro punto que dijimos, el otro elemento crítico, que es cuando dejamos las carnes, dejamos una gran cantidad de grasas saturadas. Esto en realidad es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Desde el punto de vista de la salud, una de las mejores cosas que tiene el hacerse vegetariano o vegano es dejar de consumir esa gran cantidad de grasas saturadas. Pero a pesar de eso tenemos que tener en cuenta que las grasas son muy importantes para nuestra salud. Las grasas son importantes como reserva de energía, son importantes para el sistema nervioso, son importantes para la función reproductiva y sexual y para el crecimiento y desarrollo. Entonces, no tenemos que olvidarlas y tenemos que recordar dentro de la alimentación vegana a dónde se encuentran presentes. Y están presentes en las semillas y en los frutos secos, ¿sí? Vamos a ver la siguiente. Hacemos un panorama para los que están iniciándose de qué semillas podríamos llegar a consumir. Pueden ser semillas de lino, de chía, de sésamo, pueden ser semillas de zapallo, semillas de girasol. Esas dos últimas se pueden masticar, pero las otras son muy pequeñitas. Entonces, seguramente si ustedes están leyendo, pueden leer muchas cosas sobre cómo activar las semillas. A veces son como muchos pasos y me sucede a mí muy frecuente en el consultorio la gran cantidad de pacientes que no consumen semillas porque como que uno se asusta de todo lo que tiene que hacer y en el día a día no llegamos a cumplir con todos esos pasos y entonces no se consumen. Lo importante de la semilla es poder molerla o romperla. Lo importante es que esto nuestro sistema no lo puede hacer porque son tan pequeñitas que cuando comemos y masticamos no las llegamos a romper y en las vellosidades intestinales sucede lo mismo. Entonces tenemos que ayudarlo para que todo eso que tenemos adentro de la semilla lo podamos aprovechar, ¿sí? Entonces siempre tener a mano o ponerse en campaña para conseguirse o un molinillo o alguna primer que sirva, porque a veces las semillas son muy chiquitas y nos dan trabajo, y lo más fácil de todo es el mortero. El mortero es lo más accesible, lo más fácil, lo más directo. No están muy baratos los morteros, pero bueno, yo siempre digo que siempre hay algún familiar, tío, abuelo, en las casas antes se usaba mucho tener morteros y por ahí podemos pedir alguna colaboración. Aparte de las grasas y de las proteínas, a veces también las semillas y los frutos secos nos aportan otros nutrientes muy importantes. Por ejemplo, hablando de los nutrientes de las carnes y de los derivados que teníamos que reemplazar, las almendras nos aportan calcio, las semillas de sésamo y las semillas de chía nos aportan calcio, el maní, las nueces, la chía también, las castañas de cajú nos aportan hierro,
O sea que también en un alimento muy pequeño, como una semilla a veces, tenemos proteínas, tenemos grasas, tenemos hierro o tenemos calcio. Fíjense qué importante no olvidarnos de estos nutrientes y estos alimentos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Esto de las porciones dijimos que no lo vamos a considerar con mucha especificidad, que solamente es para ver los extremos y en general como porción estándar de semillas, que por ahí es más difícil de darse cuenta, la medimos como en cucharadas, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo eso para otros momentos más específicos y seguimos. Y acá tenemos otras grasas, así como dijimos, semillas, frutos secos. ¿Dónde más podemos encontrar grasas? Podemos encontrar grasas en algunas legumbres que tienen un porcentaje de grasa interesante, como la soja o los garbanzos. Podemos encontrar también un porcentaje de grasa en la avena, que son alimentos súper saludables. Podemos encontrar bastante grasa, casi todo grasa, en la palta, que son monoinsaturadas. Y también tenemos que considerar los aceites, ¿sí? Con respecto a los aceites, tenemos que el que nosotros más manejamos en la Argentina es el aceite de girasol. Es el más accesible también por costo y el más accesible porque lo conseguimos y es el que estamos acostumbrados a consumir. Ese aceite está como bastante procesado y tiene sobre todo unos ácidos grasos que son esenciales, que son importantes, que son los omega 6. El problema con las grasas omega 6 no es que no sean buenas, porque de verdad son esenciales, sino que hay como un desequilibrio entre esas grasas y otras que son muy importantes, como por ejemplo las omega 3, que también son grasas esenciales. Nosotros tenemos que tener como una relación o equilibrio entre ambas grasas y en nuestra alimentación tradicional, occidental, por lo menos la de acá, la de Argentina, el consumo de aceite o de productos de girasol es altísimo y el consumo de productos que tienen omega 3 es muy bajo, entonces hay como un desbalance muy grande. Tenemos que empezar a consumir mayor cantidad de alimentos con omega 3 porque son alimentos muy muy importantes y el omega 3 es esencial, sobre todo en el crecimiento, en el desarrollo, en la función neurológica, un montón de situaciones importantes. Aquí lo tenemos en las nueces, en las semillas de lino, en las semillas de chía y dentro de los aceites tenemos una pequeña cantidad en el aceite de oliva extra virgen que tiene sobre todo grasas monoinsaturadas y hay otros aceites que tienen como un concentrado de omega 3 que son el aceite justamente de esas semillas que mencioné. Por ejemplo, el aceite de chía o el aceite de lino. Hay otro aceite que se llama de canola, que tienen una gran cantidad o concentración de omega 3. Por ahí está bueno tenerlos en cuenta. No es necesario consumirlos en exceso porque además son aceites un poco fuertes, sino simplemente consumir una pequeña cantidad o aportar una pequeña cantidad de forma casi cotidiana que nos va a permitir reforzar nuestra cantidad o contenido de omega 3. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Y esta vitamina, la vitamina D, que seguramente en estos últimos tiempos la deben haber escuchado, la introduzco acá porque tiene que ver mucho con el tema del calcio. Cuando hablamos de calcio, hablamos de todo lo que es salud ósea y la salud de nuestros huesos no solamente depende del calcio, sino de un montón de factores que influyen en la vitamina D. Y también la menciono porque, bueno, cuando transicionamos o pasamos al veganismo, tenemos que tener en cuenta que algunos alimentos, como algunos pescados o algunos lácteos, vamos a dejar de consumirlos y tienen vitamina D. La vitamina D ingresa a nuestro cuerpo de dos maneras, una por alimentos y otra por la piel a través del sol. ¿Sí? El sol sintetiza el rayo ultravioleta, choca contra nuestra piel y sintetiza a partir de un colesterol de nuestra piel una pre o pro vitamina D que luego tiene muchos pasos hasta convertirse en vitamina D activa. Entonces, las fuentes alimentarias son los hongos, por ejemplo, los champiñones, los chité. También tenemos un poquito de vitamina E en la soja, en la palta. Las bebidas vegetales fortificadas muchas veces vienen fortificadas con vitamina D. No son una gran cantidad de alimentos los que tienen vitamina D. Y con respecto al sol, es muy personal, ¿sí? Es como el tema de las porciones. No todo el mundo quiere o puede tomar sol por una cuestión de situaciones específicas de su piel o por una cuestión de horarios laborales, horarios de actividades, ¿sí? Y además hay como una confrontación entre lo que dicen determinadas áreas de la salud y lo que dicen otras áreas de la salud y que son totalmente antagónicas, ¿sí? Todo lo que es dermatología y prevención del cáncer de piel ha hecho una campaña muy, muy importante y muy buena, la verdad que ha dado muy buenos frutos en la prevención del cáncer de piel, que dice
no tenemos que exponernos al sol en las horas pico, no tenemos que exponernos al sol en el horario del mediodía, porque el sol es muy directo y nos puede dañar la piel. Siempre tenemos que usar protector, factor de protección solar, para que el rayo ultravioleta no dañe nuestra piel. A su vez, los que estamos tratando de que absorbamos vitamina D, decimos, tenemos que tomar sol en el horario pico, porque es el horario donde el rayo es perpendicular y donde realmente la vitamina D va a poder sintetizarse. Tenemos que tomar sol sin factor de protección, porque si nos ponemos un factor de protección por encima de 9, el rayo ultravioleta no va a llegar a nuestra piel. Entonces, el antagonismo es muy grande. Entonces, una manera de encontrar el equilibrio es poner algunas pautas que realmente son fijas y son claras, ¿sí? Por ejemplo, en verano, el sol se toma 45 minutos por semana, dividido en 3 partes, 15, 15, 15. Y es así, no es de otra manera. Nos ponemos un temporizador, cronómetro, reloj, lo que sea, alarma, y a los 15 minutos se terminó, ¿sí? No tomamos sol en la cara, en el escote, porque no es necesario, y esa es una piel mucho más delicada. Y tampoco tenemos que tirarnos al sol como un lagarto, sino que lo podemos hacer en bloques. No es necesario exponer todo nuestro cuerpo junto, sino que podemos tomarlo en bloques. Entonces eso nos permite cuidar a nuestra piel. Se llama rotar las zonas. Por ejemplo, un día de esos 15 minutos tomamos en los brazos, otro día de esos 15 minutos tomamos en las piernas, otro día tomamos en la espalda, y de esa manera vamos disminuyendo el posible daño que podemos hacer en nuestra piel. ¿Qué pasa en invierno, en otoño? La intensidad del rayo disminuye y también la cantidad de días que estamos expuestos al sol disminuye, y entonces podemos hacer un poco más flexibles y decir, bueno, no podemos programar tan claramente cuándo vamos a tomar sol, entonces cuando hay sol lo aprovechamos, y tal vez en vez de tomar 15 minutos podemos tomar 20 o 25, porque después pueden pasar muchos días que no lo veamos más, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente. Y acá tenemos un nutriente crítico en el vegetariano y en el vegano, ¿sí? La vitamina B12, que es el que nos quedaba, es un micronutriente muy importante que se encuentra solamente en la carne y en los derivados como huevos o lácteos en muchísima menor cantidad. Eso para los vegetarianos que puedan estar mirando, ¿sí? La vitamina B12 en realidad es sintetizada por una bacteria que es consumida por los animales que se encuentran en el suelo. Es un proceso, bueno, que no vamos a ponernos mucho a explayar, pero básicamente por esa razón se encuentra en la carne de los animales. Y hasta ahora, hasta el día de hoy, no hay ningún alimento de origen vegetal que contenga vitamina B12 en forma activa que nos sirva para nuestras funciones, ¿sí? Han circulado distintos tipos de bibliografías, sobre todo en el pasado, que por suerte ya están quedando del todo atrás, querría creer, de algunas algas, como por ejemplo la espirulina, que durante un tiempo se comercializó como fuente de vitamina B12. Esas son vitaminas B12 análogas que tienen una estructura bioquímica similar, pero que no son activas, o sea, son funcionalmente inactivas, y encima que no son activas, estorban, o sea, dificultan la absorción de la vitamina B12 activa. Entonces, la vitamina B12 hasta el día de hoy no se encuentra en ninguna fuente vegetal que nos pueda ser útil. Digo hasta el día de hoy porque la nutrición es una ciencia bastante nueva y en constante crecimiento, en constante estudio, y todo puede cambiar. Pero al día de hoy esto es la realidad, y esta es la única vitamina que nosotros tenemos que suplementar, ¿sí? Esto es una indicación clara. El vegano y desde hace varios años también el vegetariano deben suplementarse con vitamina B12. ¿Qué sucede con la vitamina B12? La vitamina B12 tiene una reserva hepática, tiene una circulación enterohepática, de manera tal que no nos va a dar un cuadro drástico, donde nosotros dejamos de comer carnes hoy y dentro de un mes estamos arrastrándonos porque nos falta vitamina B12. Eso no va a suceder. Se pierde muy despacio y puede tardar un par de años en manifestar las deficiencias, en que nosotros presentemos síntomas. No tenemos que quedarnos sentados esperando que aparezcan los síntomas, no tenemos que creer que no nos va a pasar nada. Yo sé que es difícil a veces para algunos suplementarse, no todos nos resulta fácil la idea, pero no tenemos que pensar que no nos va a pasar y esperar hasta que nos pase, porque los síntomas pueden ser muy molestos
gran mayoría de las veces se revierten y rápido con el uso de la vitamina, pero puede llegar a no ser así y no es necesario exponer nuestra salud, ¿sí? Pasamos a la siguiente. La vitamina B12 entonces se suplementa. Hay una ayuda que son los alimentos fortificados. Los alimentos fortificados son alimentos industrializados a los cuales se les añadió vitamina B12. No hay una gran cantidad de marcas serias, por lo menos en la Argentina. Sí hay algunas marcas, vamos a que hay un ejemplo, hay varias marcas. Hoy día, bueno, en una época por ahí se hablaba de que el que no quería consumir suplementos en pastillas podía comer varias porciones de alimentos fortificados. En realidad no es lo más aconsejable, no se puede medir correctamente, se consume una gran cantidad de productos industrializados que a veces tienen muchos azúcares. Realmente yo no lo recomendaría, sería por algunas situaciones muy específicas y extremas. La suplementación es muy sencilla, siempre guiada por nuestro médico o nutri de cabecera. Es muy importante que puedan estar dosándose la vitamina B12 en el momento que lo puedan hacer. A veces es difícil por cuestiones económicas, pero por lo menos, aunque ustedes no sean veganos hasta el día de hoy, tener un dosaje patrón de vitamina B12 es importante para poder comparar el seguimiento, y los que ya son veganos, por lo menos una vez al año, tendrían que estar dosándosela. Bien, con respecto a la administración, como ya dijimos, es muy variada, hay muchísimas formas de B12, tanto en farmacias como en otros lugares autorizados, como son las que se compran por internet o en algunas dietéticas grandes que también están autorizadas. Mientras tengan la autorización de la ESMAD, está todo bien. Las variaciones son, sobre todo en concentración, y es muy importante que tengan eso en cuenta. Si ustedes no pueden en este momento acceder a su médico o nutri de cabecera, siempre tienen que leer muy bien las etiquetas, porque la vitamina B12 cambia mucho en cuanto a su concentración. Hay vitaminas B12 de 0,5 miligramos, de 1 miligramo, de 2 miligramos, de 3 miligramos y de 5 miligramos. Entonces es muy distinta la cantidad de pastillas que nosotros podemos llegar a tener que tomar si compramos una de 0,5 miligramos que si compramos una de 5 que tiene 10 veces más de vitamina B12, ¿sí? Es distinto también el tiempo que nos va a durar esa cajita de vitamina, y también va a ser distinto el costo según lo que nos haya costado, porque también tiene distintos costos, ¿sí? Según las marcas y todo esto. También hay diferencias, que hay algunas que son veganas y otras no, por eso es muy importante también interiorizarse al respecto. Y también hay formas que son solamente vitamina B12 y formas que vienen en complejo. Muchas de ellas son complejos de vitamina B, que son vitamina B1, B6 y B2. Esas son las principales diferencias. En realidad, mientras que esté autorizada por la autoridad científica, que sería la ANMAT en este caso en nuestro país, podemos consumir la que nosotros querramos, pero siempre asesorándonos con respecto a las cantidades y a cómo hacerlo. Una dosis de suplementación, o sea, la cantidad de vitamina B12 que nosotros tenemos que consumir en reemplazo de la que nos aporta la carne, es de 2 miligramos, entre 2 miligramos y 2 miligramos y medio por semana, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta para ver el tema de las marcas y de lo que les aporta cada una. Distinto va a ser si tienen la vitamina B12 bajita, por eso siempre es importante cuando puedan hacerse un análisis de sangre y ver cómo está su vitamina B12, porque si su vitamina B12 ya está por debajo de los valores normales, por más que ustedes se suplementen a esta dosis que yo les digo, no les va a ser suficiente para elevarla a un valor normal, ¿sí? Y eso sí que no se los puedo indicar, eso sí es personalizado, tienen que ver con su doc o con su nutri, qué valor tienen, cómo hacer el tratamiento y cómo llegar a normalizarlo. Una vez que está normalizado, ahí sí la suplementación es la que yo les comento, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Bien. Y acá dentro de las reflexiones finales volvimos al plato que habíamos mostrado al principio, y que, como dije, dentro de todo el diálogo de hoy vamos a tratar de cumplir con algunos ejes que nos guíen en la alimentación saludable vegana. El primer eje que dijimos es: la legumbre siempre tiene que estar presente. Es como nuestra milanesa omnívora. La legumbre todos los días, por lo menos una porción. Segundo concepto importante: el hueco que nosotros hacemos al dejar estos alimentos es un hueco de proteínas, y el hueco de proteínas se llena con proteínas, no se llena con hidratos de carbono. Los hidratos de carbono tienen que estar de manera saludable, adecuada, en su cantidad adecuada, pero no ocupar el lugar que ocupaba la carne.
Tercer concepto fundamental, diversidad, variedad. En cuanto a las verduras y las frutas, en colores, en formas, pero en general en toda la alimentación, siempre variar. No se acostumbren a comer siempre la misma legumbre, no se acostumbren a comer siempre 2 o 3 frutas. Probar, variación estacional, no tienen que gastar mucho. Variando con las estaciones, a medida que la estación varía, varía la presentación y varían los precios de los productos y podemos ir variando a medida que cambian las estaciones, por ejemplo, pero siempre, siempre variar, ¿sí? El otro concepto fundamental es el de la vitamina B12. La vitamina B12 tiene que estar suplementada, ¿sí? El que no quiere hacerlo, empieza a pensarlo, empieza a considerarlo, lee bibliografía, escucha a sus compañeros, a los que les pasó algunas cosas, a los que se sintieron mal, ténganlo en cuenta, hagan su dosaje y vayan pensándolo porque es muy importante y es muy importante que nosotros estemos bien, que estemos saludables, ¿sí? Vamos a la siguiente. ¿Quieren ir a la siguiente diapo? Que acá la reflexión viene por este lado, que la alimentación vegana es posible, es completa y es saludable para todos, ¿sí? Para nosotros, para los animales y para el medio ambiente. Tomando ahí un puntito de lo que dije al final, si nosotros queremos ser veganos, cada uno tendrá su razón, ¿verdad? Pero si lo hacemos en un intento de mejorar también las cuestiones del planeta o de los animales, es muy importante que nosotros podamos dar el ejemplo con nuestra acción y con nuestra vida, no solo con lo que podamos decir de la boca para afuera, sino con lo que somos. Si nosotros somos unos veganos no saludables, nosotros somos unos veganos que estamos enfermos, que tenemos un montón de síntomas, que nos sentimos mal, que se nos ve mal, no somos un buen ejemplo de que la alimentación vegana es posible, de que la alimentación vegana es completa, de que la alimentación vegana es adecuada, de que se puede lograr y de que se puede hacer. Entonces, si estamos interesados en esto, seamos un buen ejemplo, porque en general uno predica con el ejemplo, lamentablemente es así. Vamos a la última, que más o menos dice lo mismo, que el plato vegano va a salvar a todos, ¿sí? Nos va a salvar a nosotros, a mí, a ustedes, a los animales y al planeta. Ojalá que así sea. Y bueno, muchísimas gracias a los que están acá y a los que lo vean después. Muchísimas gracias Animal Libre. Acuérdense de visitar el canal y de seguirlo y de seguir el Insta porque es súper importante la participación de todos en esto. Gracias.